¿cierto? En la realidad, si ustedes tienen alguna instancia, reconocer si están analizando un circuito real o están diseñando un circuito, pues reconocer ese circuito complejo como está, ya estaría compartida la pantalla. En la presentación ustedes, a ver, sí, ahora sí. En la presentación ustedes en pantalla tendrían que ver clase 3, ¿sí? Clase 3 y un panel con varias personas asistiendo a una clase, ¿sí? Me da un retorno, por favor, si se está viendo esto en pantalla. Sí. Ya. Entonces, esta es nuestra clase 3. Clase 3, unidad 3, circuitos trifásicos desequilibrados, ¿no? El hecho clave acerca del tema, que es lo que esperamos que ustedes vayan a adquirir como un hecho clave, puedan reconocer como un hecho clave del tema, es que analicen circuitos trifásicos equilibrados y desequilibrados utilizando medios tecnológicos, ¿no? Eso no hay que olvidarse. La clase 1 está mostrada en pantalla, estamos mostrando en pantalla las láminas, 24 láminas que se presentaron en la clase 1, ¿sí? Y habíamos empezado con lo mismo, ¿sí? Está, ¿no? Habíamos empezado con la introducción, el hecho clave, ¿sí? Con una prueba de conocimientos previos, ¿sí? Habíamos tratado de recuperar los conocimientos previos de ustedes. Habíamos hablado de lo que es un circuito trifásico desequilibrado, el contenido de la materia, ¿sí? Hemos hablado del saber ser, el saber, los saberes que esperábamos que ustedes adquieran en la materia, A, N, ¿sí? Este es N', ¿no? Muy bien, entonces, la corriente INN', perdón, N, N', ¿sí? Porque es desde N' hacia N, ¿no? Este es N. Entonces, esta corriente tiene esta ecuación. ¿Listo? ¿Cuánto vale cada corriente en cada fase? Bueno, tengo impedancia y tengo tensión, por lo tanto, en tanto tengo corriente. La sumatoria de todas las corrientes de línea son la misma sumatoria de las corrientes que están entrando al punto común en la carga, y este punto común tiene un neutro, ¿sí? Donde sale la corriente resultante de la suma de A', BB', CC' corriente, ¿no? 1, 2, 3, y sale esta corriente por el neutro, en N', de N' a N, de N' a N. Sí, aquí está N, aquí está N'. Entonces, ya resolví. Circuito D, ¿no? Carga desequilibrada conectada en sistema estrella de 4 conductores. Resuelto. Muy bien. Ahora tenemos este circuito ya más complejo. Este circuito se trata, así como se muestra aquí en la figura, trata de una carga en estrella que suministra energía a un, perdón, de una fuente en estrella que suministra energía a una carga en estrella. Pero en este circuito las impedancias de la línea no son despreciables, ¿sí? No son despreciables, tienen una longitud tal que no es despreciable el valor, ¿no? De la impedancia de la línea. Y la fuente está en estrella, la carga en estrella, y hay un sistema de 4 conductores que une la generación con la carga. ¿Cómo resolvemos estos circuitos? Pues es ya un poco más complejo, pero se trata de hacer ya un análisis de malla, ¿sí? Ver 3 mallas. Si ustedes logran ver, tenemos una malla. Aquí voy a mostrar con el puntero. Una malla acá, ¿sí? Malla 1 o malla A. Una malla B, y una malla C, ¿sí? Malla C, C, ¿cierto? Entonces tenemos tensiones de
bueno, tenemos 3 mallas donde se producen, que se producen las mallas cerradas, se producen caídas de tensión, ¿no? Tenemos fuentes de tensión y tenemos caídas de tensión, ¿sí? La fuente BA'N' está en la malla A o la primera malla, ¿sí? Esta corriente que circula en esta malla va multiplicada por la impedancia, va a provocar una caída de tensión en la malla, perdón, en la línea, ¿sí? Esa misma corriente circula por IA', me refiero, esta misma corriente va a circular por la fase A de la carga, ¿sí? Fase A de la carga. Lo mismo pasa en fase B, ¿sí? Lo mismo pasa en fase C, ¿sí? Entonces, acá tenemos una corriente de línea IA', que circula por la carga ZAN. Tenemos una corriente IB', por la fase B de la línea, que circula y provoca una caída de tensión en la fase B de la carga. Y tenemos la corriente IC', ¿sí? C', que es la corriente en la fase C, ¿sí? Esta corriente en la fase C provoca una caída de tensión en la línea, como las otras fases, y también provoca una caída de tensión en la carga, ¿sí? Luego, la suma de estas 3 corrientes que llegan al punto N tiene que ser igual a la corriente IN, N', es decir, a la corriente que está circulando desde N hasta N', ¿sí? En el sentido de la flecha. Por lo tanto, yo puedo plantear 3 ecuaciones, ¿sí? 3 ecuaciones, malla 1, 3 conjuntos de ecuaciones, ¿no? De caídas de tensión en función al voltaje fase neutro de la fuente, en función a la corriente que circula por la línea en la fase A, está a la caída de tensión del resultado de la corriente que circula por la carga, ¿sí? Y puedo hacer ese análisis en cada fase y calcular la corriente IN'. Entonces, yo puedo resolver estos circuitos, ¿sí? Y puedo calcular, pues, los valores requeridos, ¿no? Si normalmente conozco las tensiones de fase neutro de la fuente, son conocidas. Normalmente las impedancias de la línea también son conocidas, la impedancia de la carga es conocida, ¿sí? Y lo que falta calcular son las corrientes de línea, ¿sí? Y las corrientes de neutro, ¿sí? Las corrientes de neutro. Bueno, tenemos entonces la malla 1, malla 2, malla 3, es decir, la malla roja, ¿sí? La malla roja la podemos graficar acá. A ver, vamos a pluma roja. ¿Sí? Aquí está la malla 1 roja. ¿Dónde está la malla 1? Aquí. Esa es la malla 1. Malla 1. ¿Sí? Ahí está la malla 1. Roja, ¿no? La malla 2 es amarilla. Vamos a graficar la malla 2 amarilla. Malla 2 amarilla. Aquí. Ah, no. Este se viene hasta... Se viene aquí, ¿no? Al B. Lo que pasa es que el color amarillo no se nota mucho en mi pantalla. Y
está pasando algo con el mouse. Aquí está, aquí está. Aquí está. Entonces, esta malla es de la amarilla. Ahí está, ¿no? La línea amarilla. Es la malla B por malla 2. Y la malla C sería la verde, ¿sí? Esta malla C es la verde que viene así, ¿no? Ahí está. ¿Listo? La malla C. Entonces, tres mallas, ¿sí? La malla 1, la malla 2, la malla 3. Y en cada malla yo puedo escribir las ecuaciones de caídas de tensión y fuente. ¿Qué ocurre en cada malla? Que la sumatoria de tensiones de fuente es igual a la sumatoria de caídas de tensión, ¿sí? Donde tengo caídas de tensión y donde tengo tensiones de fuente, pues tengo aquí el puntero, tengo en fuente, tengo tensiones de fuente A, B, C. Caídas de tensión tengo en la línea A, en la línea B, en la línea C. Caídas de tensión tengo en la carga y en la corriente en la impedancia del conductor de neutro, ¿sí? Entonces, aquí puedo escribir tres conjuntos de ecuaciones, ¿sí? Que están acá, en la malla 1, malla 2, malla 3. La sumatoria de tensiones de fuente, ¿sí? Tensión fase neutro de la fuente es igual a las caídas de tensión en la línea, en la carga, en el conductor neutro, ¿sí? En la malla 2 lo propio, en la malla 3 también, y puedo ir factorizando, ir reduciendo la cantidad encontrando los factores comunes, y puedo despejar de estas tres ecuaciones y encontrar la corriente que circula por el neutro, ¿sí? Puedo calcular la corriente que circula por el neutro en el sentido n a n', ¿sí? En el sentido n a n', es decir, de la carga hacia la fuente. Y esta es la ecuación, que depende, esta corriente, si se fijan, depende de la tensión fase neutro, que es conocida, de la impedancia de la línea A, más la impedancia de la carga, ¿sí? Para cada una de las fases. Y todo dividido entre uno más la impedancia del neutro, dividido entre la impedancia de la línea más la impedancia de la carga de la fase A. Idem para la fase B y para la fase C, ¿no? Entonces, esta es la forma como se calcula la corriente de neutro. Una vez que he calculado la corriente neutro, como tengo ecuaciones por cada malla, puedo calcular la corriente IA'. Puedo calcular la corriente IB', y la corriente IC', ¿sí? Listo, ya sabemos resolver también el circuito C, D y F. No, C, D, E. C, D, E. Nos faltaría solamente el F, ¿sí? Por eso tenemos ya, estamos contentos con conocer ese cálculo. En este caso, la fuente, ¿sí? Esta fuente está conectada, aquí está, ¿no? Está conectada a la fuente en estrella y alimenta una carga conectada en delta, ¿sí? El conductor neutro no se utiliza porque la carga en delta no requiere, no se utiliza, ¿sí? Entonces las impedancias Z1, Z2, Z3 están conectadas en estrella, ¿sí? Y aquí la fuente está conectada, las impedancias de la carga están conectadas en delta o malla, y aquí las impedancias de la fuente están conectadas en estrella. Esta es la impedancia de línea, ¿ya? Que tiene un determinado valor. No tenemos neutro. ¿Cómo resuelvo este ejercicio? Pues el método que yo visualizo, y es el que estamos explicando, es conociendo que podemos convertir cargas conectadas en triángulo o malla, podemos convertir a carga
conectada en estrella equivalente, ¿sí? En estrella equivalente. Entonces, este delta lo puedo convertir a estrella, ¿sí? Y tendría una serie de la impedancia de la línea con la impedancia de la carga equivalente en esa misma fase, ¿no? Estarían en serie. Y una vez que las llevo a serie, las puedo volver a calcular en delta, ¿sí? Las puedo convertir nuevamente a delta. Entonces, primero convierto esta carga, ¿sí? Esta carga en delta la puedo convertir a estrella, ¿sí? La puedo convertir a estrella, acá está, ¿sí? Y luego la sumo con la impedancia de la línea, ¿sí? Y ya tengo una sola impedancia en como una carga equivalente, ¿no? Y esta ya sé resolver, ¿no? Puedo hacerlo por la tensión de desplazamiento del neutro, que no les recomiendo porque este circuito ya no es real, ¿no? Este es un equivalente matemático y la tensión de desplazamiento del neutro se utiliza para preservar la identidad de un circuito. ¿Qué vamos a preservar si este no es real? Este es matemático. Entonces puedo convertir esto a delta, lo convierto a delta y resuelvo por el caso A, ¿no? Que ya sé cómo resolver, ¿no? Puedo calcular las corrientes de línea. Y claro, voy a necesitar utilizar estas ecuaciones, ¿no? Que es convertir de estrella a delta o viceversa, de delta a estrella, ¿sí? Aquí están las ecuaciones, ¿sí? Que ya habíamos deducido, ¿no? Entonces ustedes ya saben cómo han salido estas ecuaciones, pero además saben utilizarlas, ¿no? Con eso ya tenemos los 6 casos conocidos, resueltos, y claro, ahora hay que consolidar los conocimientos, eh, cálculo, ¿no? Resolviendo ejercicios, ¿no? O laboratorio. Disculpe, Adelante. ¿podría volver a mostrar el caso de, por favor, las fórmulas de las mallas? El caso, eh, este, Sí, las fórmulas, por favor. estas son las ecuaciones de malla, en cada una de las mallas. Y de las 3 mallas, yo puedo calcular el elemento común, que es la corriente de neutro, ¿sí? En función a los voltajes fase neutro. Eh, puedo calcular esta corriente que es común en las 3, ¿no? Puedo despejar. ¿Ok? Esto, por supuesto, lo tienen que deducir ustedes, ¿no? Eso es importante para entender bien qué se ha hecho, pero además por qué esto es importante que ustedes lo demuestren, ¿no? Bueno, entonces, listo. Esa es nuestra clase de hoy día. A ver, vamos a quitarla, vamos a mantener, por supuesto, porque esto vamos a subir a la clase, ¿no? Pero voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a habilitar la cámara, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, se está activando la cámara, perfecto. Entonces, esos son los 6 casos de circuitos trifásicos que les comentaba que es importante que ustedes aprendan a identificarlos y a resolverlos, ¿no? Cada uno de ellos. Cada uno de ellos tiene que aprender a resolverlo. La teoría ya la hemos dado. Parece bastante sencilla, ¿no? Pero bueno, al plantear ecuaciones siempre se complica, pero hay que deducir bien esto. Es recomendable que ustedes deduzcan
entiendan cómo salen las ecuaciones, qué consideraciones se hacen, porque ahí van a tener claridad de qué resultados están encontrando, qué resultados o qué datos tienen que colocar como fuente, si van a usar tensión de línea, van a usar tensión de fase, si se les va a dar la corriente en un sentido A' a A o a un sentido N' N o N', ¿sí? Todas esas cosas son importantes que ustedes las entiendan, pero la única forma es que vuelvan a revisar cada uno de estos circuitos, ¿no? Es necesario. Entonces, esa es nuestra clase de hoy día. Consultas, por favor, sobre la clase y después podemos comentar algún otro tema del trabajo o algo que ustedes quieran comentar o que alguien quiera comentar, ¿no? Consultas sobre la clase, por favor. Ya. Bueno, de todos modos, en la clase de mañana ya vamos a hacer ejercicios y, por supuesto, ahí van a ir solidificando los conocimientos, ¿no? Pero es importante que deduzcan las ecuaciones, hagan el esfuerzo. Entiendo que tenemos material publicado también de la clase, ¿sí? Ahí lo vamos a verificar. Está el material bibliográfico, debe estar publicado. Vamos a repasar. Aquí estoy en la clase, estoy viendo internamente la clase. Vamos a ver en trabajo de clase, exámenes, productos, referencias bibliográficas, ¿no? Sí, aquí fíjense, bueno, no están viendo mi pantalla, pero hemos publicado material para las clases unidad 3, ¿sí? Está publicado el material de la clase unidad 3, ¿no? Por lo tanto, ustedes pueden utilizar pues este material para ver con más detalle, ¿no? Las ecuaciones, los cálculos que se han hecho. Y aquí en la presentación pues está un resumen, ¿no? Un resumen importante que les permite entender rápidamente de qué se trata y es lo que hemos estado explicando, ¿no? Entonces, bueno, no estamos compartiendo pantalla. Muy bien. Esa es la clase de hoy día. Mañana están invitados, por supuesto, a asistir a los ejercicios. Vamos a hacer ejercicios, una buena cantidad de ejercicios. Y bueno, ahí nos vamos habilitando hacia el segundo parcial, ¿no? Perfecto, es la clase. Ahora, respecto a alguna tarea de grupo, si alguien tiene alguna consulta, aprovechemos. Tenemos todavía unos minutos de clase. Ya. A ver, vamos a ver en el trabajo de clase. Voy a verificar si han entregado ya su tarea. Tarea de grupo 2. Tenemos 62 alumnos que han entregado la tarea de grupo 2, ¿no? Y, a ver, vamos a abrir. El grupo 9 ya ha entregado su tarea, ¿no? Ha subido el archivo, evidencia, ¿sí? No lo estoy viendo, pero entiendo que se está viendo en la pantalla que ha subido. También el grupo 2. También ha subido Nadia María Signani, que debe representar a alguno de los grupos. No me aparece identificado acá en el reporte. También ha subido el grupo de Leonardo Zenón Velázquez. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, Kevin Sergio Guachalla, 6, Jesús Adrián Díaz,
7, Weimar Colque Terrazas. 8, Anthony Fanor. Entonces estarían faltando todavía 3 grupos, ¿no? 3 grupos estarían faltando. Seguramente ya lo van a hacer. Tienen que subir el archivo, ¿no? El video, el documento, resultado del trabajo. Tienen que subirlo a la clase, ¿no? Y los alumnos de ese grupo tienen que dar por entregada la tarea, ¿no? Después de haber el coordinador subido el archivo generado en la TG2. Muy bien. Ahí estamos en la clase de nuevo. Muy bien, entonces, esos son los temas para hoy día. Muy bien, entonces, mañana